Bienvenidas, bienvenidos a esta inversión. Hoy nos metemos en un tema complejo, ¿eh? La Polonia justo después de la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a centrar en la región de Lublin y la situación de la comunidad judía que sobrevivió. Tenemos fuentes, sobre todo un análisis histórico de Adam Kupczynski, que pintan un cuadro, bueno, bastante paradójico. Lublin resurge, ¿no? Como un centro vital para los judíos. Sí, casi como una capital no oficial para ellos en ese momento. Exacto. Pero, y aquí viene lo tremendo. A la vez, se convierte en una de las zonas más peligrosas de toda Polonia. Es una dualidad brutal. Uf, Kopczynski llega a documentar, fíjate, 118 asesinatos solo en esa región hasta 1946. Madre mía. Pues ese es nuestro objetivo hoy, intentar entender este antisemitismo de posguerra en Lublin. ¿Qué pasó exactamente y por qué allí? Vamos a intentar desgranarlo. Porque, a ver, tras la liberación en 1944, Lublin parece un hervidero de actividad judía. totalmente. Organizaciones, partidos, prensa en yidis, vida cultural. Vuelve a haber de todo. Llega gente de todas partes supervivientes. Sí, hay un renacer palpable. Pero, esa esperanza choca de frente con la realidad. La hostilidad es casi inmediata. Tan rápido. En agosto del 44, ya, el Comité Judía local está pidiendo protección a las autoridades. Increíble. La cosa estaba tan tensa que les aconsejaban no hablar yidis por la calle, moverse en grupo. Qué fuerte. Y las cifras, bueno, las cifras hablan solas. Entre finales del 44 y principios del 46, unos 69 asesinatos de judíos documentados en la región. Más del 20% del total nacional en ese periodo. Es que cuesta entenderlo, ¿no? Justo después del Holocausto. Esta violencia, ¿de dónde salía? Los historiadores, como Kopczynski, señalan varias causas, ¿verdad? Sí, es una mezcla muy compleja. Por un lado, las secuelas psicológicas de la guerra. La brutalización, la vida humana devaluada, ¿sabes? Claro. El ejemplo nazi de perseguir impunemente, las políticas de separación entre polacos y judíos, todo eso dejó una marca terrible. Bajó las barreras morales, digamos. Ya eso se suma a lo que ya había de antes, ¿no? Exacto. El antisemitismo de preguerra, muchas veces religioso, no desapareció. Incluso, fíjate, reaparecen acusaciones medievales, como lo del asesinato ritual en Chelm y Lublin en el 45. No me digas. Y persisten los estereotipos, la supuesta colaboración judía con los sovietes, la ingratitud, ideas muy dañinas. Y luego está la política del momento, claro. Fundamental. La frustración con el nuevo régimen comunista se canaliza, en parte, a través del estereotipo de la Sido comuna, esa idea falsa que identificaba a todos los judíos con el comunismo. Aunque no fuera real. Para nada. Los datos lo desmienten. Mira, en febrero del 46, solo el 1,7% de los miembros de la policía secreta comunista, la V, en Lublin, eran judíos, un porcentaje mínimo. Y el último factor, que imagino que pesó mucho, el económico. Desde luego, el miedo de algunos polacos a que los judíos volvieran y reclamaran las casas, los negocios, las propiedades que habían ocupado durante la guerra. Claro. Hubo asesinatos directamente ligados a eso, en sitios como Rogów o Chemiernike. Gente que intentaba recuperar lo suyo y, bueno, O sea que la violencia tenía muchas caras. muchísimas. Asesinatos selectivos, a veces con motivos que se discuten, como el caso de Chaim Hirschman, un superviviente de Belchets. Se debate si fue por su breve paso por la V o simplemente por ser judío. Y también ataques de la resistencia anticomunista. Sí, a veces atacaban a judíos que identificaban como colaboradores, pero otras veces los mataban solo por ser judíos después de capturarlos, como pasó en Kanie en abril del 45. ¡Qué horror! O casos donde el motivo antisemita era clarísimo, como en Janu Podlaski. Y el robo, claro, el robo siempre estaba ahí como motivo. Y mencionabas antes los ataques a trenes. Uf, sí. Eso fue especialmente terrible a partir del 46 con la repatriación desde la URSS. El texto cuenta un asalto brutal cerca de Seniagua en junio del 45. Asesinatos a tiros, a cuchillo, claramente por odio y por robar. Dios mío. O grupos como WIN, la resistencia anticomunista, en Grodek, en mayo del 46, después de un enfrentamiento con la policía secreta, identificaron a 2 pasajeros judíos en un tren y los ejecutaron allí mismo. E incluso situaciones tipo pogromo, ¿no? Como en Parcheu. Exacto. Febrero del 46, un grupo armado entra en Parcheu, saquea tiendas y casas judías, ojo, con ayuda de algunos vecinos, y matan a 3 guardias judíos que intentaban defender a la comunidad.
¿Y cómo reaccionó la comunidad judía ante todo esto? Al principio con mucha cautela, intentando no echar más leña al fuego, pidiendo ayuda a las autoridades, pero con poco éxito, la verdad. Ya. Más tarde, el Comité Judío Provincial en Lublin, el WKZ, se puso más las pilas. Documentaron todo, protestaron formalmente, como en un memorial que enviaron en marzo del 46. Y después del pogromo de Kielce en julio del 46, ya empezaron a organizar sus propias guardias armadas. ¿Y las autoridades polacas locales hicieron algo? Pues a menudo mostraron indiferencia, o incompetencia, o incluso hostilidad abierta. Algunos negaban el problema. Otros, como el jefe de distrito de Włodawa, llegaron a culpar a los propios judíos. ¡Qué barbaridad! Y hubo municipios que directamente pusieron pegas para que los supervivientes se asentaran allí. El pogromo de Kielce, aunque no fuera en Lublin, tuvo un impacto enorme, ¿verdad? Devastador. Desató el pánico total, provocó una emigración masiva. Calcula que la población judía en la región de Lublin cayó casi un 75% en apenas 3 meses, entre mayo y agosto del 46. Un 75%. Sí. Y además Kielce reactivó la propaganda antisemita, los incidentes, aparecieron carteles amenazantes en Lublin, hubo ataques incluso por parte de oficiales del cuerpo de seguridad. La reacción de parte de la sociedad polaca fue como poco ambivalente. Claro, entonces que el antisemitismo en esa zona y en ese momento fue algo muy complejo, una mezcla terrible de trauma de guerra, viejos odios, la nueva política, miedos económicos. Sí, una tormenta perfecta podríamos decir. Las consecuencias fueron trágicas. Como decíamos, Kopsiowski documenta al menos 118 asesinatos, y él estima que un 80% fueron directamente por antisemitismo o por robo. Este clima de miedo y violencia fue sin duda decisivo para que muchísimos supervivientes dijeran «hasta aquí hemos llegado» y decidieran irse de Polonia. Y eso nos deja con una última reflexión, algo para darle una vuelta. Aunque esta violencia de posguerra fue evidentemente un factor clave para la emigración, ¿hasta qué punto la razón de fondo, como sugieren algunos historiadores que cita Kopsiowski, fue la propia experiencia imborrable del Holocausto? Claro. Esa sensación de que era imposible, simplemente imposible, reconstruir una vida sobre tanta muerte, sobre esa tierra marcada por el genocidio. Una pregunta que, resuena mucho más allá de los documentos que hemos visto hoy.